Mis hijos me excluyeron de la cena familiar, me llamaron inadecuada, incapaz de ir a un lugar sofisticado. Pocos sabían que ese elegante restaurante era, en realidad, mío. Pero antes de contarles cómo sucedió todo esto, díganme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? Era un martes cualquiera, a las 3 de la tarde, mientras revisaba el menú de temporada de otoño en mi oficina. Me llamo María, tengo 58 años, y durante mucho tiempo creí que ser madre significaba aceptar cualquier trato de mis hijos, siempre que ellos estuvieran bien. Hoy sé que estaba completamente equivocada. El teléfono sonó, y como siempre mi corazón se aceleró al ver el nombre de Diego en la pantalla. No porque algo estuviera mal, mis hijos son adultos, responsables e independientes, sino porque, en los últimos años, nuestras conversaciones se habían vuelto distantes, cordiales, pero distantes. ¡Mamá! Su voz rebosaba una alegría que no escuchaba desde hacía tiempo. «Tengo una noticia increíble que contarte», sonreí, apoyando el codo en la mesa. «Cuenta, hijo, ¿qué pasó?» «Conseguí esa vacante en Guadalajara de la que te hablé. La empresa aprobó mi traslado. Voy a ganar el doble de lo que gano aquí, mamá». «El doble». Sofía está en las nubes y Mateo va a estudiar en una escuela internacional. Es la oportunidad de nuestra vida. Sentí un nudo en el pecho. Guadalajara está a más de 800 kilómetros de aquí. Mi único nieto, al que ya veía tan poco, estaría aún más lejos. Pero la alegría en la voz de mi hijo me hizo tragar la tristeza. «¡Qué maravilla, Diego! Estoy muy orgullosa. ¿Cuándo se mudan?» «A finales de mes. Sé que es rápido, pero no puedo perder esta oportunidad». «Ah». Hizo una pausa y pude oír a Sofía hablando algo al fondo. «Por eso mismo, vamos a hacer una cena de despedida especial, un lugar a la altura de la ocasión». Mi corazón se calentó. Finalmente, un momento en familia para celebrar este logro. ¡Qué idea tan bonita! ¿Dónde será? En Sabores de la Tierra. El orgullo en su voz era evidente. Sofía insistió. Dijo que es el restaurante más elegante de la ciudad. Consiguió una reserva para el sábado por la noche. Será perfecto. ¿A qué hora?, pregunté, intentando mantener la voz natural. A las 8. Seremos solo la familia. Yo, Sofía, Mateo, Fernando e Isabela. Íntimo, pero elegante. Sofía quiere que sea una noche inolvidable. Esperé a que me invitara oficialmente. Esperé a que dijera, «Obviamente tú también estarás allí, mamá». Pero el silencio se extendió, lleno solo de voces distantes y el sonido de papeles moviéndose. ¿Y yo? La pregunta salió más frágil de lo que me hubiera gustado. «Voy a estar allí también, ¿verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar mi propio corazón latiendo mientras esperaba la respuesta obvia, natural que cualquier hijo daría a su propia madre. «Ay, mamá». Su voz cambió completamente de tono, se volvió incómoda, casi avergonzada. «Es que, ¿sabes cómo es? Sofía organizó algo más. ¿Cómo puedo decirlo? Más formal, más sofisticado». «¿Sofisticado?», repetí sin entender. «Sí, mamá. Sabores de la Tierra es un lugar muy fino, muy chic. Sofía tiene miedo de que te sientas fuera de lugar. Sabes cómo son esos sitios, ¿verdad? Todo el mundo bien vestido, conversaciones sobre arte, vinos caros. Quizás sea mejor que no vayas, podría ser un poco vergonzoso». Sus palabras resonaron en mi oído como un eco distorsionado. Vergonzoso, fuera de lugar, miedo de que me sintiera inadecuada. Mi propio hijo, a quien crié con tanto amor y dedicación, me estaba diciendo que no tenía suficiente clase para ir a un restaurante elegante. «¿Vergonzoso para quién, Diego?». La pregunta salió más fría de lo que pretendía. «No es nada personal, mamá. Es solo que... Bueno, tú entiendes, son ambientes diferentes. Sofía sugirió que quizás podríamos almorzar el domingo en un lugar más adecuado a tu perfil, un lugar donde te sientas más cómoda». Tu perfil. Más cómoda. Como si fuera una niña que necesitaba ser protegida de situaciones de adultos.
como si fuera inadecuada para convivir con gente refinada. Entiendo. Mi voz salió controlada, pero sentía la sangre hirviendo en mis venas. Entonces, ¿creen que no tengo suficiente clase para sabores de la tierra? Mamá, no es eso. Es solo que... Mira, tú eres increíble tal como eres, pero son mundos diferentes, ¿verdad? Tú con tus cafeterías, trabajando desde temprano, con esa forma más sencilla. No hay nada de malo en eso, pero en una ocasión así, con los amigos de Sofía, gente más... ¿Gente más qué? ¿Más importante? ¿Más educada? ¿Más digna de respeto? Claro que entiendo, hijo. Las palabras salieron tranquilamente, pero por dentro estaba destrozada. Ustedes diviértanse. No estás molesta, ¿verdad, mamá? Es que Sofía se pone nerviosa con estas cosas, y quiero que sea una noche perfecta. No estoy molesta. Mentira. Estaba destrozada. Que tengan una excelente noche. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana que daba al centro de la ciudad. Abajo podía ver la elegante fachada de Sabores de la Tierra, con sus ventanas de cristal ahumado y el discreto letrero en letras doradas. Mi restaurante. El lugar que construí con cada centavo de mis ahorros, cada decisión tomada con cuidado, cada detalle pensado para crear exactamente el ambiente sofisticado que mis hijos tanto admiraban. El establecimiento que la élite de la ciudad frecuentaba, donde empresarios cerraban negocios importantes y donde familias tradicionales celebraban ocasiones especiales. Creían que no tenía clase para estar allí, que sería vergonzoso llevarme, que tenía que quedarme en mi lugar adecuado, lejos de gente refinada. Una risa amarga escapó de mis labios. Si supieran que la mujer sencilla que tanto los avergonzaba era, en realidad, la propietaria del lugar más elegante de la ciudad. Tomé el teléfono y marqué el número del restaurante Sabores de la Tierra. Buenas tardes, Carlos. Soy María. Buenas tardes, doña María. ¿Cómo está? Bien. Escucha. El sábado por la noche tendremos unos invitados especiales en la mesa para 8 personas. Reserva a nombre de Sofía Méndez. Quiero que les den la mejor atención posible. ¿Claro? ¿Alguna ocasión especial? Sonreí, pero no fue una sonrisa feliz. Digamos que será una noche de grandes revelaciones. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. El sábado estaría en Sabores de la Tierra. No como la madre inadecuada que debía quedarse en casa, sino como la propietaria del establecimiento. Era hora de que mis hijos descubrieran quién era realmente la mujer que tanto subestimaban. Después de esa llamada, pasé toda la noche en vela, repasando en mi memoria cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer que comenzó vendiendo bocadillos en la puerta de su casa se convirtió en propietaria del restaurante más sofisticado de la ciudad. ¿Y por qué sus propios hijos no podían ver eso? La historia comenzó hace más de 30 años, cuando Roberto sufrió el accidente que cambió el rumbo de nuestra familia para siempre. Él trabajaba como supervisor en una fábrica de piezas automotrices, un empleo estable que nos daba una vida sencilla, pero digna. Hasta aquella mañana de septiembre, cuando una carretilla elevadora perdió el freno y prensó su pierna contra una pared. Las cirugías salvaron la pierna, pero no salvaron el empleo. La lesión dejó secuelas que le impedían estar mucho tiempo de pie. La indemnización de la empresa cubrió los gastos médicos, pero no nuestra subsistencia. De un momento a otro, me vi como la única fuente de ingresos de una familia con 2 niños pequeños. Diego tenía 6 años, Fernando, 4. 2 niños llenos de energía y sueños que merecían tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño. No iba a dejar que la situación nos derrumbara. Fue Roberto quien me dio la idea. María, tú haces los mejores bocadillos del vecindario. ¿Por qué no intentas venderlos? Al principio fue solo una prueba. Hice una hornada de coxiñas y risoles un jueves y los llevé a vender a la puerta de la escuela de los niños. En 2 horas lo había vendido todo. El viernes dupliqué la cantidad, el mismo resultado. Me di cuenta de que había encontrado más que una fuente de ingresos.
Había descubierto un talento natural para los negocios. Comencé pequeña, pero con ambición. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar los bocadillos, los vendía en la escuela por la mañana, en las oficinas de la zona a la hora del almuerzo y en las casas de los vecinos por la tarde. Los primeros meses fueron duros. Mis pies se hinchaban de tanto caminar, mis manos se callaban de tanto amasar. Pero cada billete que entraba era una victoria. Y los chicos veían todo esto, veían mi determinación, mi esfuerzo, mi negativa a victimizarme. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó Diego una noche cuando me vio contando las monedas de la venta del día. «Porque quiero que tengan un futuro mejor, mi amor, y un futuro mejor se construye con trabajo». Después de un año vendiendo en las calles, reuní el coraje y el dinero suficiente para alquilar un pequeño local comercial. 20 metros en un barrio popular. Pero era mío. Nuestra primera cafetería nació allí, con 2 mesas pequeñas, un mostrador de madera que Roberto hizo con sus propias manos y mucho sueño. El secreto del éxito no era solo la comida, era la atención. Conocía a cada cliente por su nombre, sabía lo que les gustaba comer, preguntaba por su familia. Transformé ese pequeño espacio en una extensión de mi propia casa, donde la gente se sentía acogida. Diego y Fernando crecieron allí, hacían la tarea en una mesita al fondo, ayudaban a servir refrescos cuando se hicieron mayores. Aprendieron desde temprano el valor del trabajo y la dedicación, pero nunca fueron obligados a trabajar, era su elección ayudar, una forma de participar en nuestro sueño familiar. «Un día tendré un restaurante más grande que este», dijo Diego a los 10 años, mirando alrededor de la pequeña cafetería. «Sí, hijo, pero no olvides dónde empezó todo». En 5 años la primera cafetería iba tan bien que pude abrir una segunda, luego una tercera. No era una expansión desenfrenada, era un crecimiento planificado. Cada paso, dado con cuidado. Estudiaba el mercado, analizaba la competencia, elegía puntos estratégicos. Los chicos estudiaban en escuela privada, tomaban clases de inglés, tenían ropa bonita y juguetes, pero nunca fueron mimados, sabían que todo eso venía de nuestro trabajo conjunto. Roberto, aunque limitado físicamente, se encargaba de la parte administrativa. Yo gestionaba las operaciones y los chicos contribuían siendo estudiantes ejemplares. «Mamá, eres la mujer más inteligente que conozco», me dijo Fernando a los 12 años cuando le expliqué cómo funcionaba el control de existencias. «Inteligencia sin trabajo no vale nada, hijo, y trabajo sin inteligencia es solo cansancio». Cuando Diego cumplió 15 años, yo ya había establecido una regla clara. La educación primero, pero la responsabilidad también. Ganaban mesada, pero tenían obligaciones. Malas notas significaban reducción de la mesada. El buen comportamiento era recompensado. Aprendí que criar hijos independientes no era darles todo, era enseñarles a conquistar. «¿Por qué no descansas un poco, mamá?», me preguntó Diego a los 16, viéndome revisar los números de las cafeterías un domingo por la noche. «Porque el dinero que pago tu escuela no cae del cielo, hijo, viene de mi sudor, y mientras pueda trabajar para darles lo mejor, trabajaré». Él asintió seriamente. En esa época, él entendía, valoraba, respetaba. Cuando terminaron la preparatoria, los dos entraron en universidades públicas, pero yo me encargué de pagarles cursos preparatorios, material didáctico, todo lo que necesitaran. No porque tuviera la obligación, sino porque creía en su potencial. «Mamá, no necesitas pagar un apartamento cerca de la facultad», dijo Diego cuando entró a estudiar administración. «Puedo vivir aquí e ir en autobús». «No, hijo, la educación es una inversión y yo invierto en lo que vale la pena». Pagué el apartamento de los dos, pero con condiciones claras: notas altas, graduación a tiempo y, una vez graduados, total independencia financiera. No estaba criando hijos dependientes, estaba formando hombres capaces, y funcionó. Ambos se graduaron con honores, consiguieron excelentes trabajos, construyeron sus propias carreras.
Cuando se casaron, ya eran completamente independientes. Yo había cumplido mi papel de madre. Dar las herramientas, no la vida entera en bandeja. Pero en algún lugar en medio de este proceso, algo cambió. No sé si fue la influencia de sus esposas, si fue su éxito financiero, o si fue simplemente el olvido de dónde venían. Dejaron de ver mi lucha como motivo de orgullo y comenzaron a verla como motivo de vergüenza. La mujer que trabajó como una guerrera para darles lo mejor se convirtió, a sus ojos, en una simple mujer, inadecuada para sus nuevos círculos sociales. Pero olvidaron algo importante. La misma determinación que me hizo empezar vendiendo bocadillos en la calle fue la que me llevó mucho más allá de lo que ellos imaginaban. Y el sábado por la noche descubrirían exactamente hasta dónde me llevó esa determinación. La primera vez que vi a Sofía, supe que sería un problema. No por su belleza. Era realmente hermosa, con ese cabello rubio impecable y postura de quien asistió a buenas escuelas. El problema estaba en la mirada, una mirada que evaluaba, juzgaba y clasificaba a las personas en categorías. Diego tenía 23 años cuando la trajo a conocer a la familia, recién graduado, con un nuevo trabajo en una empresa de consultoría, lleno de sueños y planes. Ella tenía la misma edad, pero cargaba a sus espaldas el peso de un apellido tradicional de la ciudad. «Mamá, quiero presentarte a Sofía», dijo aquel domingo de almuerzo, con los ojos brillando de pasión joven. Ella entró en nuestra casa como quien entra en un museo, mirándolo todo con curiosidad antropológica. Me saludó con una sonrisa educada, pero distante. «Mucho gusto, doña María. Diego habla mucho de usted». Durante el almuerzo, observé cómo se comportaba. Elogió la comida con sorpresa exagerada, como si no esperara que alguien como yo supiera cocinar bien. Preguntó por las cafeterías con el tono de quien se interesa por un hobby exótico. «¡Qué interesante! Usted debe conocer a tanta gente diferente trabajando con comida», dijo, cortando delicadamente la carne. «Conozco personas, solo personas», respondí. «No veo diferencia entre ellas». Su sonrisa vaciló por un segundo. En los meses siguientes, las visitas se hicieron más frecuentes. Sofía siempre educada, siempre cordial, pero siempre dejando claro que no éramos del mismo mundo. Pequeños comentarios, gestos sutiles, sugerencias aparentemente inocentes. «Ay, doña María, usted trabaja tanto, debe ser cansado estar todo el día en la cocina», decía, examinando sus propias uñas perfectas. O también, «¡Qué casa tan acogedora! Tiene un encanto tan simple». Simple. Esa palabra se convertiría en un código entre nosotros. Roberto percibía mi incomodidad. «Ella es solo una niña mimada, María. Ya aprenderá». «No se trata de aprender, Roberto. Se trata de respetar. Y ella no me respeta». Cuando Diego anunció el compromiso, intenté ser la madre comprensiva. Después de todo, mi hijo estaba feliz y eso debería bastar. Pero cuando comenzaron los preparativos de la boda, los verdaderos colores de Sofía aparecieron. Doña María, sobre la lista de invitados, comenzó en una de nuestras reuniones de planificación. «Quizás sea mejor que invite solo a los parientes más cercanos. Sabe cómo es. La fiesta será en un lugar más sofisticado». «¿Sofisticado cómo?» «Ah, es un club tradicional de la ciudad. Las personas que asisten son más formales. No queremos que nadie se sienta fuera de lugar». Traducción. Mis amigos de las cafeterías no eran bienvenidos. «¿Y sobre su vestido?», continuó. «Puedo indicarle una tienda donde encontrará ropa más adecuada para madres de los novios». Adecuada, otra palabra clave. La boda fue exactamente como Sofía la planeó. Elegante, cara y fría. Me sentí como una figurante en la vida de mi propio hijo, sentada en una mesa lateral, saludando educadamente a personas que apenas me dirigían la palabra, viendo a Diego transformarse en alguien que no reconocía completamente. Durante la fiesta, escuché a Sofía explicarle a una amiga: «La madre de Diego es una mujer luchadora, pobrecita, trabaja con alimentos, ¿sabes?
muy esforzada, pero claro que no tuvo las mismas oportunidades que nosotros. Pobrecita, esforzada. Como si yo fuera un caso de caridad. 2 años después, fue el turno de Fernando de enamorarse. Isabela era diferente de Sofía, maestra de primaria, de origen más sencillo, sin la arrogancia aristocrática de su cuñada. Al principio pensé que sería diferente. Y lo fue, durante aproximadamente 6 meses. Isabela fue genuinamente simpática al principio. Hablaba conmigo sobre educación, preguntaba recetas, parecía interesada en la historia de la familia. Pero pronto me di cuenta de que estaba estudiando nuestros hábitos, nuestra dinámica, nuestro lenguaje. Doña María, usted es inspiradora, decía. Una mujer que ha logrado tanto sola. Pero las cosas cambiaron rápidamente después de la boda. Isabela comenzó a frecuentar los mismos círculos que Sofía. Iba a los almuerzos de las esposas, participaba en los tés benéficos, adoptaba gradualmente los códigos de comportamiento de su cuñada. Suegra, sobre la Navidad, me dijo en una llamada después de unos meses de casada. Sofía sugirió que hiciéramos algo más íntimo este año. Solo nosotros las parejas, ¿sabe? Más moderno. Moderno significaba sin la suegra. Y quizás sea mejor no llevar postres caseros, continuó. Sofía encargó dulces de una pastelería francesa. Queda más armonioso. Mis dulces, que a toda la familia siempre les encantaron, ya no eran adecuados. Lo que más me dolía era ver a mis hijos asintiendo silenciosamente con esta transformación. Diego, que antes me presentaba con orgullo como mi madre, la empresaria, ahora me presentaba como mi madre, que trabaja con alimentos. Una sutil diferencia que lo cambiaba todo. Fernando comenzó a hacer bromas sobre mi forma de ser directa. «Mamá no tiene pelos en la lengua», se reía con sus amigos. Es de la época en que las cosas eran más sencillas. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de tolerancia mutua. Yo toleraba los comentarios, ellas toleraban mi presencia, mis hijos toleraban la creciente tensión. Lo más frustrante era que no podían ocultar completamente su interés por mi dinero. Cuando necesitaban algo, entrada para un coche nuevo, reforma en la casa, curso caro para Mateo, sabían exactamente dónde encontrarme. Pero a la hora de incluirme en eventos sociales importantes, me convertía en una aparente inconveniencia. «Mamá, sobre el bautizo de Mateo», Diego me llamó nervioso. «Es que la ceremonia será en la iglesia del centro, esa más tradicional, y luego la fiesta en el club. Sofía quiere que sea muy íntimo, solo los padrinos y la familia cercana». ¿No soy familia cercana? Claro que sí, pero entiendes, es un ambiente más formal. La gente del club es diferente. Diferente de mí, mejor que yo. Fue en ese periodo que comencé a darme cuenta de que mis hijos se avergonzaban de su propio origen. Vergüenza de la madre que trabajó como una guerrera para darles oportunidades. Vergüenza de la mujer que transformó la fuerza de voluntad en éxito financiero. Preferían la versión editada de nuestra historia. 2 jóvenes talentos que superaron las dificultades y llegaron donde llegaron por mérito propio. La protagonista de la lucha, yo, era un detalle vergonzoso que preferían mantener en segundo plano. Pero aún no habían visto nada, porque mientras me minimizaban públicamente, yo construía en secreto algo que cambiaría completamente el juego. El día en que Mateo nació, debería haber sido uno de los más felices de mi vida. Mi primer nieto, la continuación de nuestra familia, el niño que llevaría nuestro apellido. Pero desde el primer momento Sofía dejó claro que yo sería abuela solo bajo sus términos. «Doña María, sobre las visitas en la maternidad», me dijo aún embarazada, a los 8 meses. «El médico recomendó que sean muy restrictivas, solo los padres inmediatos los primeros días. Usted entiende, ¿verdad? Un recién nacido es muy frágil. Padres inmediatos, como si yo fuera una extraña cualquiera. Esperé 3 días para conocer a mi nieto. 3 días escuchando a las amigas de Sofía relatar en las redes sociales lo lindo que era el pequeño príncipe, mientras yo, la abuela paterna, esperaba autorización para verlo.
Cuando finalmente me permitieron entrar en la habitación, Mateo dormía en la cuna junto a la cama. Un bebé perfecto, con los ojos de Diego y la barbilla de la familia. Mi corazón se derritió al instante. «Es hermoso», susurré, acercándome despacio. «Cuidado con despertarlo». Sofía advirtió inmediatamente. «Tiene el sueño muy ligero, y por favor, desinféctese las manos en ese dispensador de allí. La pediatra dijo que los recién nacidos no deben tener contacto con mucha gente». Me desinfecté las manos como cualquier visitante y me quedé allí parada mirando a mi nieto, sin poder tocarlo. «Cuando llore, es mejor que no lo cargue», Sofía continuó, acomodándose en la cama. «Estamos estableciendo una rutina específica. La enfermera de Home Care nos orientó que es mejor que se acostumbre a pocas personas en los primeros meses». Home Care, enfermera particular, rutina específica. Todo pensado para mantenerme a distancia. En los meses siguientes, las reglas se fueron multiplicando. Cuando Mateo cumplió 2 meses, finalmente pude cargarlo por exactamente 15 minutos, con Sofía cronometrando el tiempo y dando instrucciones sobre cómo apoyar la cabeza, cómo sostener el cuerpo, cómo no hacer movimientos bruscos. «Usted no tiene mucha experiencia con bebés recién nacidos», justificó. «Es mejor ir despacio». ¿No tener experiencia? Yo que crié a 2 hijos prácticamente sola. Sofía, intenté conversar en una de esas visitas supervisadas. Yo crié a Diego y Fernando, sé cuidar de un bebé. Ah, pero era otro tiempo, ¿verdad, doña María? Hoy en día la pediatría ha evolucionado mucho. Hay métodos nuevos, cuidados específicos. Usted no se ofende, ¿verdad? Es solo que queremos hacer todo bien. Métodos nuevos. Como si el amor de abuela tuviera fecha de caducidad. Cuando Mateo cumplió 6 meses, las visitas se organizaron con cita previa. Necesitaba llamar antes, confirmar la hora, y había reglas claras sobre lo que podía y no podía hacer. Doña María, sobre darle de comer. Sofía me instruyó una tarde en que estaba cuidando a Mateo. Es mejor dejarlo a mí o a la niñera. Él tiene una dieta muy específica, controlada por la nutricionista infantil. Usted solo puede darle agua si él pide. Agua. Podía darle agua a mi propio nieto. Y sobre los juguetes, continuó. Solo trajimos los educativos, desarrollados especialmente para estimular el desarrollo cognitivo. Los otros juguetes se guardan. Miré el carrito lleno de juguetes que había traído. Carritos coloridos, muñequitos suaves, sonajeros divertidos. Todo inadecuado para el desarrollo cognitivo del niño. ¿Y si llora mucho?, pregunté. Usted nos llama. Él tiene horarios específicos para todo. Sueño, alimentación, juegos. Estamos siguiendo un método americano muy eficiente. Método americano para cuidar a un niño mexicano de 6 meses. Lo que más me dolía era ver a Mateo reaccionando a mi presencia. Cuando yo llegaba, él sonreía. Extendía los bracitos, quería que lo cargara. Pero siempre había alguien interfiriendo, limitando, controlando nuestro contacto. «Ay, qué bonito, le gusta la abuela», Sofía decía con una sonrisa forzada. «Pero ahora es hora de su siesta. Usted puede volver mañana si quiere». Mañana, siempre mañana. A los 10 meses, Mateo comenzó a decir sus primeras palabras: mamá, papá, babá, para la niñera inglesa que Sofía contrató. Pero cuando balbuceaba algo parecido a abuela, Sofía cambiaba de tema rápidamente. «Ay, solo está haciendo sonidos aleatorios. La foniatra dijo que es normal en esta fase». Foniatra para un niño de 10 meses. Un día, cuando Mateo tenía 1 año, llegué para la visita programada y encontré a Sofía organizando una fiesta de cumpleaños. «¡Qué lindo! ¡Una fiestita para Mateo!», exclamé, genuinamente animada. «Ah, es solo una reunión íntima con las otras madres del grupo de estimulación temprana», respondió sin mirarme a los ojos. «Nada del otro mundo, solo para que los niños socialicen». «¿A qué hora empieza? ¿Puedo ayudar con algo?». El silencio fue vergonzoso. «Es que, doña María, todas son madres con un perfil similar, ¿sabe? Hacen los mismos cursos,
tienen los mismos valores educativos. Usted podría sentirse un poco fuera de lugar en la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. ¿Pero puedo venir un ratito solo para felicitarlo? Mejor no. Se estimula mucho con gente extraña. La psicóloga infantil dijo que demasiadas fiestas pueden interferir con el desarrollo emocional. Gente extraña. Yo era gente extraña para mi nieto. Salí de allí con el corazón roto. En el coche lloré como no había llorado en años. No era solo por Mateo. Era por todo. Por ser tratada como una inconveniencia, por tener mi amor de abuela racionado, por ser considerada inadecuada para convivir con mi propia sangre. Esa noche, Roberto me encontró sentada en la cocina mirando las fotos de Mateo que conseguía tomar durante las visitas supervisadas. ¿Qué pasó, María? Le conté sobre la fiesta, sobre las reglas, sobre sentirme una extraña en la vida de mi nieto. Esta niña está exagerando, dijo indignado. Mateo es nuestro nieto. Tenemos derecho a convivir con él. Derecho tenemos, pero respeto no conseguimos. Habla con Diego. Diego está de acuerdo con todo lo que ella hace. Para él, Sofía es la madre perfecta, siguiendo métodos modernos, y yo soy la abuela anticuada que no entiende de educación infantil. Fue en esa época que comencé a darme cuenta de que no se trataba solo de sobreprotección maternal. Sofía estaba limitando deliberadamente mi convivencia con Mateo, no por cuidado con el niño, sino por vergüenza de mí. Yo no era el tipo de abuela que ella quería para su hijo. No venía del entorno social adecuado, no tenía el refinamiento necesario, no seguía los estándares estéticos de su grupo. Mateo merecía una abuela más apropiada. Y como no podía cambiarme, la solución era mantenerme lo más distante posible. Lo irónico es que mientras me trataban como una aparente inconveniencia, yo estaba construyendo algo que cambiaría completamente esta dinámica. Me subestimaban, me minimizaban, me excluían, pero pronto descubrirían que la abuela inadecuada, que tanto despreciaban, tenía mucho más que ofrecer de lo que imaginaban. Fue una mañana de martes, hojeando el periódico local mientras tomaba café, que vi el anuncio que cambiaría mi vida para siempre. Una pequeña nota en la sección de negocios. Restaurante Sabores de la Tierra busca socios e inversores para recuperación judicial. Sabores de la Tierra. Conocía el lugar de nombre. Era considerado el más elegante de la ciudad, frecuentado por la élite local. Pero nunca había entrado allí, no por no tener dinero, sino porque lugares así siempre parecieron destinados a personas diferentes a mí. Curiosa, llamé al abogado responsable de la venta. El restaurante está pasando por dificultades financieras, explicó. Los propietarios anteriores hicieron malas inversiones y ahora necesitan capital para la liquidación de deudas. Están vendiendo participaciones a inversores interesados. ¿Qué tipo de inversión sería necesaria para una participación minoritaria? Cerca de 150,000 pesos. Para una participación mayoritaria, bueno, sería una inversión mayor. $150,000. Exactamente el valor que tenía guardado en una aplicación separada, fruto de años de ahorro riguroso de las cafeterías. Dinero que estaba reservado para una emergencia o jubilación futura. ¿Puedo visitar el establecimiento? Claro. ¿Cuándo le gustaría ir? Hoy por la tarde. Esa misma tarde, conduje hasta el centro de la ciudad con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sabores de la Tierra estaba en una esquina noble, en una antigua casona restaurada con muy buen gusto. La fachada era discreta, pero elegante, con amplios ventanales y una entrada que imponía respeto. El abogado me recibió en la puerta y me condujo al interior. Lo que vi me dejó sin palabras. El restaurante era simplemente deslumbrante. Techos altos, candelabros de cristal, mesas con manteles de lino blanco, sillas tapizadas en cuero. La decoración mezclaba lo clásico y lo moderno, con una sofisticación que nunca había visto de cerca. La cocina, que pude observar a través de puertas de cristal, estaba equipada con hornos profesionales y equipos de última generación. ¿Cómo es posible que esté en quiebra?, pregunté impresionada. Mala gestión, respondió el abogado secamente.
Los antiguos propietarios gastaron en exceso en reformas, contrataron muchos empleados y no lograron mantener el flujo de caja. El restaurante en sí es excelente. El problema fue administrativo. Caminé por el salón vacío, imaginando cómo sería verlo lleno de gente. Toqué las mesas, observé cada detalle de la decoración, sentí el olor aún presente de finas especias. Había algo en ese lugar que me llamaba profundamente. ¿Puedo ver los números? Claro, pero debo advertirle que es una inversión de riesgo. Llevé los documentos a casa y pasé toda la noche estudiando hojas de cálculo, balances, proyecciones. Roberto me ayudó con los cálculos más complejos, pero la decisión era mía. María, ¿estás segura? Es mucho dinero, dijo preocupado. Roberto, yo entiendo de alimentos, sé lo que hace que un negocio funcione o no. Este lugar solo necesita una gestión competente. Pero ¿por qué un restaurante de lujo? Tus cafeterías ya dan un buen rendimiento. Me quedé en silencio por un momento, tratando de explicar algo que yo misma aún no comprendía completamente. Porque quiero demostrar que puedo. ¿Demostrar a quién? A mí misma. En realidad era más que eso, pero no podía verbalizarlo. Había algo en ser dueña de un lugar que la alta sociedad frecuentaba que me conmovía. Quizás era la oportunidad de mostrar que una mujer de origen humilde sí podía entender de sofisticación. Una semana después, firmé el contrato de compra de las primeras participaciones, $50,000 por una participación del 20%. Era mi primer paso en un viaje que aún no sabía a dónde me llevaría. Los primeros meses fueron de intenso aprendizaje. Observaba todo, cómo atendían los empleados, cómo se preparaban los platos, cómo se comportaban los clientes. Era un mundo completamente diferente a mis cafeterías, pero los principios básicos eran los mismos: calidad, servicio y gestión eficiente. Doña María, me dijo el chef en una de mis visitas, usted tiene muy buen ojo para esto. Sus sugerencias están funcionando. Yo había sugerido pequeños ajustes en el menú, platos más elaborados, pero con ingredientes más accesibles, algunas opciones que ampliaban el público sin perder la sofisticación. Y estaba funcionando. En 6 meses, el restaurante ya mostraba signos de recuperación. En un año, estaba operando en números azules. Fue entonces cuando los otros socios me buscaron. Nos gustaría vender nuestras participaciones, me dijo uno de ellos. ¿Tiene interés en asumir el control total? Tenía todo el interés del mundo. Usé el dinero de las cafeterías, pedí un préstamo bancario y poco a poco fui comprando todas las participaciones. En 2 años, Sabores de la Tierra era completamente mío. La transformación que promoví fue gradual, pero profunda. Mantuve la elegancia y sofisticación, pero aporté mi experiencia en gestión y servicio. Entrené al equipo para ser acogedor sin perder la clase. Reformulé procesos para optimizar costos. Creé eventos especiales que atraían a nuevos clientes. Lo que más me enorgullecía era haber logrado mantener el alto estándar sin perder la esencia acogedora que siempre fue mi marca. Sabores de la Tierra seguía siendo elegante, pero ahora tenía alma. ¿Cómo logró transformar este lugar? Carlos, el gerente que contraté, me preguntó un día. No es solo inteligencia y dinero. No, Carlos. Es sobre el cuidado de los detalles y el respeto por las personas. En 3 años, Sabores de la Tierra se había convertido en el restaurante más solicitado de la ciudad. Empresarios cerraban negocios allí, familias tradicionales celebraban cumpleaños, parejas jóvenes pedían matrimonio. Era el lugar donde la élite local se encontraba, y durante todo ese tiempo mantuve el secreto absoluto de la familia. Para ellos, yo seguía siendo solo la dueña de las cafeterías. Cuando preguntaban por mis horarios o compromisos, yo decía que estaba expandiendo los negocios o encargándome de proveedores. «Mamá, últimamente andas muy ocupada», comentó Diego en un almuerzo de domingo. «Los negocios exigen dedicación, hijo, pero no exageres, ya tienes edad para desacelerar un poco». Si él supiera que, a mis 50 y tantos años, yo estaba dirigiendo el establecimiento más sofisticado de la ciudad.
Lo más irónico era escuchar ocasionalmente comentarios sobre sabores de la tierra en las conversaciones familiares. Sofía quiere celebrar su cumpleaños allí, dijo Diego una vez. Pero es difícil conseguir reserva. Dicen que el lugar se puso de moda entre la alta sociedad. Debe ser caro, comenté, fingiendo desinterés. Sí, pero vale la pena. ¿Quién sabe un día logramos una mesa? ¿Quién sabe?, pensé para mí, sonriendo por dentro. Durante 4 años viví esta doble vida. De día, la empresaria sencilla de las cafeterías. De noche y los fines de semana, la propietaria discreta del restaurante más elegante de la ciudad. 2 mundos que coexistían sin tocarse. Hasta que llegó el día en que esos mundos colisionarían de forma espectacular. El luto y la continuidad de la subestimación. Roberto partió una mañana de domingo, sin aviso, sin despedida. Infarto fulminante a los 62 años, mientras leía el periódico en el balcón de casa. Cuando llegué de la panadería con pan fresco para el desayuno, lo encontré recostado en el sillón con una expresión serena en el rostro, como si solo se hubiera dormido. Pero no despertó más. Los días que siguieron fueron un borrón de personas, flores, condolencias y trámites. Diego y Fernando se turnaron en las gestiones del funeral, eficientes y organizados como siempre. Sofía tomó el control de los arreglos sociales, decidiendo quién podía y no podía visitar, organizando horarios para el velorio, como si fuera un evento corporativo. Doña María, quizás sea mejor limitar las visitas, sugirió el día del velorio. Demasiada gente puede ser cansado para usted en este momento. Demasiada gente. Estaba hablando de mis amigos de las cafeterías, de los clientes antiguos que querían presentar sus respetos, de la gente sencilla que Roberto conocía y apreciaba. Una vez más, yo era protegida de mi propia vida. El funeral fue como a Roberto le hubiera gustado, sencillo, sincero, lleno de personas que realmente lo conocían. Pero percibía la clara división en el cementerio. De un lado, familia y amigos cercanos. Del otro, las personas que Sofía consideraba adecuadas. Colegas de trabajo de los chicos, conocidos del club, vecinos de la parte noble de la ciudad. Yo me quedé en medio, literal y figurativamente, viendo cómo mi propio dolor estaba siendo administrado por otras personas. «Mamá, nos vamos a quedar con usted unos días», me dijo Diego después del entierro, «hasta que usted se organice». «No es necesario, hijo, sé cuidarme sola». «Pero es mejor no quedarse sola justo ahora». Se quedaron 3 días. 3 días de casa llena, de movimiento constante, de personas cuidándome como si fuera una inválida emocional. Sofía organizó las comidas, Isabela arregló la casa, los chicos atendieron el teléfono y a los visitantes. Al tercer día, durante el desayuno, Diego anunció: «Mamá, necesitamos volver a la rutina, pero puede llamarnos siempre que necesite algo». Y así, de repente, la casa volvió a estar vacía. El silencio que se instaló era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado. No era solo ausencia de sonido, era ausencia de Roberto, de su presencia, de su risa baja, de sus comentarios sobre el periódico. En las semanas siguientes se estableció una rutina de visitas familiares. Diego llamaba los martes y viernes. Fernando aparecía los domingos para almorzar. Visitas protocolares, puntuales, como si cumplieran un cronograma de cuidados con la viuda. «¿Cómo se siente, mamá?», preguntaban, siempre con genuina preocupación. «Estoy bien», respondía. Y lo estaba, en realidad. Triste, con nostalgia, pero bien. Lo que no entendían era que yo estaba lidiando con el luto a mi manera, trabajando. Las cafeterías seguían funcionando. Sabores de la Tierra exigía mi atención constante. El trabajo siempre fue mi forma de procesar las dificultades, pero rápidamente me di cuenta de que mi inclusión en sus vidas tenía reglas aún más estrictas ahora que estaba sola. «Mamá, sobre el cumpleaños de Isabela...». Fernando me llamó un mes después de la partida de Roberto. «Vamos a hacer algo pequeño, solo nosotros. ¿Quiere venir?». «Claro, solo que será en una nueva parrillada.
Nada muy formal, muy casero. Casero. Adecuado para la viuda en luto. 2 semanas después, descubrí por casualidad que el cumpleaños casero de Isabela, en realidad, había sido en el club, una fiesta elegante para 40 personas. Ellos tuvieron un almuerzo separado conmigo el domingo siguiente en el restaurante más sencillo de la ciudad. ¿Por qué mintieron sobre la fiesta? Confronté a Fernando directamente. Él se puso visiblemente avergonzado. Mamá, es que usted está pasando por un momento delicado. Creímos que era mejor no exponerla a eventos muy concurridos. El movimiento me hace bien, Fernando. El silencio me lastima. Pero a Isabela le preocupaba. Dijo que una fiesta podría ser un poco pesado para alguien en duelo reciente. A Isabela le preocupaba. No me preguntaron qué quería, decidieron por mí. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que ser viuda me había colocado en una categoría aún más restrictiva. Ahora no era solo la madre sencilla, era la madre sencilla y vulnerable que necesitaba ser protegida de situaciones sociales complejas. Las invitaciones familiares se hicieron cada vez más raras y específicas. Almuerzos dominicales en mi casa o en restaurantes populares, visitas rápidas para ver cómo estaba, conversaciones telefónicas para verificar si necesitaba algo. Pero para cenas elegantes, eventos del club, celebraciones importantes, ya no me incluían, ni siquiera como opción. Era como si mi presencia pudiera contaminar la alegría de los demás con mi tristeza de viuda. ¿Ha pensado en viajar? Sofía sugirió en una de esas visitas de verificación. Quizás un crucero para la tercera edad, conocer gente en la misma situación. Tercera edad. Misma situación. Como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa que solo podía curarse en compañía de otras viudas. Lo más doloroso era percibir que mis hijos estaban de acuerdo con este aislamiento gradual. Creían que me estaban protegiendo, me estaban evitando, me estaban ayudando a superar la pérdida. No se daban cuenta de que me estaban empujando a una soledad aún mayor. El trabajo se convirtió en mi refugio total. En Sabores de la Tierra, yo era la propietaria respetada y competente. En las cafeterías, era la gestora experimentada y querida por los empleados. En esos ambientes, nadie me veía como una pobrecita, vulnerable o inadecuada. Era solo María, y eso comenzó a ser suficiente. 6 meses después de la partida de Roberto, tomé una decisión silenciosa. Ya no esperaría la inclusión, ya no aceptaría ser manejada emocionalmente por personas que creían saber lo que era mejor para mí. Si querían mantenerme a distancia, perfecto. Yo tenía mi propia vida que vivir. El límite de la tolerancia. La falta de respeto no llegó de golpe, se fue instalando poco a poco, como una gotera que empieza imperceptible y poco a poco pudre toda la estructura. En los meses que siguieron a la partida de Roberto, me di cuenta de que mi opinión se había vuelto aún más irrelevante para mis propios hijos. La primera vez que realmente me di cuenta fue durante una discusión sobre la educación de Mateo. Él tenía 3 años y Sofía quería inscribirlo en una escuela bilingüe carísima. No sé si es necesario, comenté durante un almuerzo de domingo. Un niño de esa edad necesita más cariño y juego que un método intensivo. Sofía y Diego intercambiaron una mirada que no pudieron disimular. «Ay, doña María», Sofía suspiró con paciencia forzada. «Usted no entiende cómo funciona la educación moderna hoy en día. Cuanto antes se estimula al niño, mejor. Es ciencia comprobada. Yo crié a 2 hijos que se graduaron y tienen carreras sólidas». «Ah, pero era otra época, ¿verdad, suegra?» Isabela se entrometió con una sonrisa condescendiente. «Las exigencias del mercado han cambiado mucho. Hoy en día hay que estar siempre un paso adelante. Usted quizás no entienda estas cuestiones más complejas», Diego añadió, y su voz denotaba una paciencia irritante, como si hablara con un niño terco. «La educación infantil ha evolucionado mucho desde que usted nos crió. Cuestiones más complejas, como si yo fuera incapaz de comprender conceptos básicos sobre educación. Diego, yo dirijo 3 negocios desde hace décadas.
Creo que puedo entender cuestiones complejas. Claro, mamá, pero una cosa es administrar cafeterías, otra cosa es pedagogía moderna. Son áreas diferentes. La forma en que dijo cafeterías dejó claro que consideraba mi trabajo algo menor, menos intelectual, menos sofisticado. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de tolerancia. Cuando yo expresaba cualquier opinión sobre política, economía, educación o cualquier otro asunto, recibía sonrisas educadas y cambios rápidos de tema. La inflación está complicando mucho el costo de los ingredientes, comenté una vez, intentando participar en una conversación sobre economía. Ay, mamá, esas cosas macroeconómicas son más complicadas, Fernando respondió con una sonrisa condescendiente. No es solo sobre el precio de la harina, ¿sabe? Precio de la harina, como si mi entendimiento de la economía se limitara a las compras en el mercado. Lo que más me incomodaba era la vergüenza mal disimulada que sentían cuando tenían que presentarme a personas de su círculo social. Una tarde me encontré con Diego por casualidad en el centro comercial con un colega de trabajo. «Ah, mamá», dijo, visiblemente incómodo. «Este es Pablo, mi jefe. Pablo, esta es mi madre». «Mucho gusto, doña María», respondí, extendiendo la mano. «Mi madre trabaja con alimentos». Diego se apresuró a explicar, como si necesitara justificar mi existencia. «Trabaja con alimentos, no es empresaria o tiene sus propios negocios. Trabaja con alimentos, como si yo fuera una empleada de restaurante». «Qué interesante», Pablo respondió educadamente. «Debe ser un trabajo muy honesto». Honesto. La palabra que la gente educada usa cuando no puede pensar en nada elogioso que decir. Las exclusiones también se hicieron más obvias. Supe por comentarios casuales sobre cenas importantes a las que no era invitada, eventos sociales donde mi presencia sería inadecuada, celebraciones donde yo no me sentiría cómoda. Ayer fuimos a la cena de graduación de Pablo. Isabela comentó casualmente en una conversación. «Qué lugar tan hermoso, un restaurante japonés súper sofisticado». «No sabía que había graduación», respondí. Un silencio vergonzoso. «Ah, es que era algo muy específico, suegra. Solo los compañeros de la clase y las familias más, ¿cómo puedo explicar? Más insertas en el mismo ambiente, ¿sabe? Insertas en el mismo ambiente». Yo no estaba inserta en el ambiente adecuado para acompañar la graduación de mi propio hijo. «Y fue en el Sakura», Fernando complementó. «Ese japonés que es una fortuna por persona, ni siquiera sabíamos si valía la pena el gasto». Lo irónico es que yo conocía bien el Sakura. Era uno de los principales competidores de sabores de la tierra. Frecuentemente comparaban nuestros establecimientos en los medios locales. Si ellos supieran, el colmo de la falta de respeto llegó durante una discusión sobre inversiones. Yo había mencionado que estaba pensando en diversificar los negocios. «Cuidado con esas ideas, mamá», Diego me advirtió con aire preocupado. «Usted no tiene experiencia con inversiones más sofisticadas. Podría terminar perdiendo dinero». «¿Qué tipo de diversificación está pensando?», Sofía preguntó con curiosidad fingida. «Quizás algo en el sector de la gastronomía más elaborada». Se rieron. Literalmente se rieron. «¡Ay, doña María!», Sofía dijo entre risas. «Gastronomía elaborada es muy diferente a una cafetería. Son públicos completamente diferentes, paladares más exigentes, costo operativo mucho más alto». «Mamá no entiende esas diferencias», Fernando le explicó a Isabela, como si yo no estuviera presente. «Para ella, comida es comida». «No es una crítica, suegra», Isabela se apresuró a decir. «Es solo que son nichos muy específicos, se necesita mucho refinamiento». Refinamiento, la palabra que siempre volvía. «Quizás sea mejor que se enfoque en lo que ya sabe hacer bien», Diego concluyó. «Una cafetería es un negocio honesto y rentable, no necesita complicarse». En ese momento, tomé una decisión silenciosa. Me cansé de ser subestimada, menospreciada, tratada como una aparente inconveniencia que necesitaba ser tolerada. Me cansé de que cuestionaran mi inteligencia, disminuyeran mi experiencia, dudaran de mi capacidad.
Ellos creían que yo no tenía el refinamiento suficiente para entender la gastronomía elaborada, que era inadecuada para círculos sociales sofisticados, que mi opinión no importaba en asuntos complejos. En pocos días descubrirían cuán equivocados estaban, y la lección vendría de una forma que jamás olvidarían. Después de aquella devastadora llamada de Diego, pasé toda la noche despierta, caminando por la casa vacía, repasando cada palabra, cada tono de voz, cada silencio incómodo. El eco de la frase, podría ser un poco vergonzoso, martillaba en mi cabeza como una música irritante que no podemos dejar de cantar. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió sin que me diera cuenta, mirando por la ventana el amanecer que se acercaba. ¿Cuántas veces había aceptado ser puesta a un lado? ¿Cuántas pequeñas humillaciones había tragado en nombre de la armonía familiar? La respuesta me llegó clara como la luz del amanecer. Muchas, demasiadas. Alrededor de las 5 de la mañana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no aceptaría ser tratada como un problema a resolver. Ya no fingiría que no notaba el desprecio disfrazado de protección y definitivamente no dejaría pasar la oportunidad de mostrarles a mis hijos quién era yo realmente. Llamé a Sabores de la Tierra tan pronto como abrieron. Carlos, soy María. Necesito hablar contigo sobre el sábado por la noche. Buenos días, doña María. La mesa para 8 personas de doña Sofía, ¿verdad? Exactamente. Quiero que trates esta reserva de forma muy especial. Ellos no saben que soy la propietaria. Podía sentir la curiosidad en la voz de Carlos. ¿Cómo así, doña María? Es mi familia, mis hijos y nueras. Me dijeron que yo sería inadecuada para frecuentar un lugar tan refinado como nuestro restaurante. El silencio al otro lado fue largo. Doña María, con todo respeto, pero eso es ridículo. Lo sé. Por eso apareceré allí el sábado, no como invitada, sino como propietaria. Y quiero que sea una sorpresa completa. Pasamos toda la mañana organizando los detalles. Carlos entendió perfectamente lo que quería. Trato impecable para ellos, pero nada que delatara mi conexión con el lugar. Yo llegaría después, observaría la situación desarrollarse y luego haría mi entrada. ¿Está segura de esto, doña María? Carlos preguntó por tercera vez. Absolutamente. Es hora de que algunas verdades salgan a la luz. El resto de la semana pasó a una velocidad extraña. Durante el día funcionaba en piloto automático. Visitaba las cafeterías, resolvía cuestiones administrativas, atendía a proveedores. Pero mi mente estaba completamente enfocada en el sábado. Elegí mi ropa con cuidado. Un elegante vestido negro que había comprado recientemente, zapatos de cuero legítimo, la cadena de oro que Roberto me dio en nuestro último aniversario de bodas. Nada exuberante, pero todo de calidad impecable. Quería estar impecable cuando llegara el momento. El viernes, Diego me llamó. Mamá, sobre mañana, no estás molesta, ¿verdad? Es que Sofía se puso un poco nerviosa con la idea de llevar a mucha gente. Y no estoy molesta, hijo. Mentí con una calma que me sorprendió. Diviértanse. Podemos almorzar el domingo si quieres, en un lugar más tranquilo. Claro, que tengan una excelente noche. El sábado llegó con un cielo despejado y una sensación de determinación que no sentía desde hacía años. Pasé la tarde arreglándome con cuidado, pero sin prisa. Cada gesto era deliberado, cada elección pensada. A las 7:30 de la noche, conduje hasta el centro de la ciudad con el corazón acelerado, pero firme en la decisión. Estacioné en una calle lateral y caminé hasta el restaurante, observando el movimiento de la noche del sábado en el centro. Sabores de la Tierra estaba elegante como siempre, con sus luces suaves y la atmósfera sofisticada que tanto orgullo me daba. Carlos me recibió en la entrada lateral, la que usábamos para cuestiones administrativas. «Están aquí desde las 8», me informó en voz baja. «Mesa en el centro del salón principal, como doña Sofía pidió». Ella hizo hincapié varias veces en que era una ocasión muy especial.
¿Y cómo se están comportando? Como se esperaba. Doña Sofía está, digamos, muy a gusto, tratando al equipo como si fuera su personal particular. Sonreí. Era exactamente lo que imaginaba. Perfecto. Espera mi señal. Respiré hondo. Me arreglé el vestido y me preparé para la escena que había planeado toda la semana. Era hora de que mis hijos descubrieran que la madre inadecuada que tanto los avergonzaba era, en realidad, la propietaria del lugar que ellos más admiraban en la ciudad. Entré al salón principal de Sabores de la Tierra a las 8:40, cuando ellos ya estaban a mitad de la cena. El ambiente estaba elegante como siempre, con música suave y luces doradas creando la atmósfera sofisticada que yo había planeado con tanto cuidado. Mi familia estaba exactamente donde Carlos me había informado. Mesa central, todos impecablemente vestidos. Diego de traje oscuro, Sofía deslumbrante en un vestido rojo, Fernando e Isabela también elegantes. Mateo, hermoso como siempre, se comportaba como un pequeño príncipe. Caminé despacio por el salón, saludando discretamente a otros clientes, hasta posicionarme cerca de su mesa. Fue Fernando quien me vio primero. «¡Mamá!». Su rostro mostró sorpresa genuina. «¿Qué hace usted aquí?». La conversación en la mesa se detuvo al instante. Diego se volteó, Sofía se puso visiblemente incómoda, Isabela bajó los ojos. «Hola, hijo, vine a cenar». «¿Pero cómo así?». Diego tartamudeó. «¿Usted no dijo que estaba bien no ser invitada?». Sonreí tranquilamente. «Está todo bien, de verdad». Sofía se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. «Doña María, qué sorpresa. Pero bueno, este lugar es un poco caro, ¿sabe? Quizás usted se sienta más cómoda en un restaurante más barato». «¿Barato? Es que los precios aquí son bien salados», Isabela añadió con falsa preocupación. «Quizás un lugar más sencillo sea mejor para no pesar en su bolsillo». Miré alrededor del salón que yo misma había decorado, a los camareros que yo había entrenado personalmente, a los detalles que había elegido uno por uno. «En realidad», dije tranquilamente, «creo que puedo darme el lujo de cenar aquí». «Mamá, no necesita forzarse», Diego susurró, claramente avergonzado. «Podemos pagarle si quiere quedarse». «¿Pagarme a mí? Es solo por esta vez», Sofía ofreció con magnanimidad forzada, como un regalo. En ese momento, Carlos se acercó a la mesa con su impecable postura profesional. «Buenas noches. ¿Todo perfecto con la cena?». «Está excelente», Sofía respondió con aire de superioridad. «Pero quizás mi suegra necesite una mesa más pequeña, en un rincón más reservado, para no sentirse intimidada por el ambiente». Carlos me miró discretamente, esperando mi señal. «En realidad», respondí tranquilamente, «no necesito ninguna mesa». «¿Cómo así?», Diego preguntó confundido. «Porque yo soy la propietaria de este restaurante». El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver las expresiones cambiando una por una: confusión, incredulidad, luego el lento reconocimiento de la verdad. «Carlos», continué, manteniendo la voz serena, «estos son mis hijos y nueras, aquellos que pensaron que yo sería inadecuada para frecuentar mi propio establecimiento». «Mucho gusto en conocerlos», Carlos respondió con perfecta profesionalidad. «Doña María es una propietaria excepcional. Transformó este lugar en el restaurante más respetado de la ciudad». Sofía palideció. Isabela abrió y cerró la boca sin poder hablar. Mis hijos me miraban como si me vieran por primera vez. ¿Esto es verdad?», Diego consiguió preguntar. «Completamente verdad. Desde hace 5 años». «¿Pero cómo? ¿Por qué nunca dijo nada?». Sonreí, pero no fue una sonrisa feliz. «Porque ustedes nunca me preguntaron por mis sueños, hijos. Solo asumieron que yo no era capaz de realizarlos». La cuenta llegó enseguida. Cortesía de la casa, como Carlos explicó educadamente. Mis hijos salieron de allí sabiendo exactamente a quién habían subestimado durante todos esos años. En los días que siguieron a esa noche en Sabores de la Tierra,
El silencio fue ensordecedor. Ni Diego ni Fernando me llamaron, ninguna visita de domingo, ninguna verificación de rutina para ver cómo estaba. Era como si necesitaran tiempo para digerir quién era yo realmente. La primera llamada vino de Diego, 5 días después. «Mamá, necesito hablar con usted». «Claro, hijo. ¿Puedo ir a su casa?» Llegó solo, sin Sofía, sin Mateo. Se sentó en la sala donde tantas veces habíamos conversado, pero esta vez era diferente. Me miraba como si intentara descifrar un enigma. ¿Por qué nunca contó sobre el restaurante? ¿Por qué ustedes nunca preguntaron por mi vida más allá de las cafeterías? Él se quedó en silencio por un largo momento. Nosotros la subestimamos, ¿verdad? Me subestimaron y se avergonzaron. Son cosas diferentes, Diego. No sabía que mi madre tenía ambiciones, que soñaba con cosas más allá de hacer bocadillos, que podía entender de sofisticación. Las palabras salieron sin amargura, solo como constataciones. Sofía está devastada, continuó. Ella dice que ya no puede mirarse en el espejo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Avergonzado, muy avergonzado. Bueno, suspiré. Al menos ahora saben que su madre inadecuada es propietaria del lugar que más admiran en la ciudad. Fernando apareció al día siguiente, también solo. La conversación fue similar, pero él fue más directo. «Mamá, usted nos hizo quedar como tontos». «No, hijo, ustedes solos se hicieron tontos». «¿Pero por qué esconderlo?» «Porque ustedes no merecían saberlo. Me trataban como a una pariente vergonzosa. ¿Por qué compartiría mis éxitos con quienes se avergonzaban de mí?» Isabela me buscó una semana después, también sola. «Suegra, quería pedirle disculpas». «¿Por qué exactamente?» Por todo. Por haberla tratado como si fuera menos inteligente, menos capaz». «Isabela, no me debes disculpas. Fuiste honesta sobre lo que pensabas de mí. Ahora yo estoy siendo honesta sobre lo que pienso de ustedes». Lo más interesante fue observar cómo la dinámica cambió. De repente, mi opinión volvió a tener valor. Cuando hablaba de economía, me escuchaban. Cuando sugería algo sobre educación, lo tomaban en consideración. «Usted podría enseñarnos sobre gestión de restaurantes», sugirió Fernando en una visita. «Podría, pero tendrían que pedírmelo con respeto, no con condescendencia». Diego volvió a incluirme en eventos sociales, pero ahora había algo diferente. Ya no se trataba de tolerancia, se trataba de orgullo. Me presentaba como mi madre, la empresaria exitosa. Mateo comenzó a visitarme más, sin las restricciones de Sofía. Nuestra relación se volvió natural, cariñosa, real. «Abuela, eres más divertida de lo que pensaba», me dijo una tarde. «No soy más divertida, Mateo. Ustedes solo dejaron de subestimarme». El cambio más profundo fue en mí misma. Dejé de esperar aprobación, dejé de aceptar migajas de afecto. Establecí límites claros sobre cómo quería ser tratada. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esa noche en el restaurante no fue sobre venganza, fue sobre dignidad, fue sobre mostrar que nadie, ni siquiera nuestros hijos, tiene derecho a minimizarnos. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad, y que, a veces, para ser respetados, necesitamos dejar de aceptar la falta de respeto. Si la historia de María tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia vida, deja un comentario abajo. Queremos saber, ¿te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Cómo actuarías en el lugar de María? Si esta historia te inspiró, dale me gusta para que más personas puedan escucharla. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación personal y transformación, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden cambiar vidas.